Bueno, Simón, ora entonces, por favor. Amén, pastor. Padre Celestial, te damos gracias esta noche que tú nos concedes por reunirnos, Señor, así escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, de aquellos que se han podido conectar, Señor. También bendice a aquellos que no se pueden conectar, Señor, que tú le des la posibilidad. Señor, gracias por esta posibilidad que tú nos das de aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú esta noche bendiga al pastor, al que va a estar transmitiendo la palabra. Iluminan en todo momento, Señor. Gracias, Jesús, por cada uno que nos podemos conectar, Señor. Y así podemos aprender de tu palabra, Señor. Cada día tú nos quieres llenar de tu gracia, Jesús, a nuestras vidas, Señor. Padre, en esta hora encomendamos cada uno, cada oyente, Señor, que pueda estar conectado y que el internet funcione bien en esta noche. En el nombre tuyo encomendamos todo, Jesús, y te damos gracias por este momento y este privilegio. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bien, lo que yo voy a hacer en esta noche es dar un repaso general, más que nada, del título, el tema, y vamos a ver si podemos entrar en la introducción. Ustedes tienen ahí en la pantalla la introducción. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer una introducción? ¿Por qué vamos a hacerla? ¿Cuál es la razón? ¿Y cómo se hace una introducción? Mayormente voy a darles lo que tiene que tener una introducción. La introducción, ya la misma palabra nos dice, ¿no? Que es una introducción. Es introducirnos en el tema. La introducción es la que nos ofrece o la que nos concede en una frase, en una oración, lo que dice el tema o lo que va a desarrollar el tema, mejor dicho. La introducción es lo que en una frase usted va a decir lo que va a desarrollar, lo que es el tema. O sea, la introducción está ligada con el tema. Entonces, usted en la introducción describe el tema que va a hablar. La introducción no tiene que abarcar mucho tiempo, porque usted, después de haber presentado el título, el tema, y va a introducirse, usted tiene que ocupar como máximo 7 minutos, para decirlo de una manera. No tiene que ser extensa, porque usted se está introduciendo. Entonces la introducción es lo que le llama a la persona la atención. Si usted falla en la introducción, su sermón va a fallar, porque en la introducción usted le está dando lo que va a desarrollar, lo que va a tocar, lo que va a exponer. Entonces, por eso la introducción es muy importante en el sermón. Y es lo último que se hace. Por favor, tenga en cuenta esto. La introducción es lo último que se hace. Después de tener el texto, el título, el tema, el desarrollo, la conclusión. Después que hizo la conclusión, usted recién va a la introducción y usted va a elaborarla dentro de ese parámetro, dentro de 5 o 7 minutos, no mucho más. Pero es muy clave la introducción, porque en la introducción usted le llama la atención a la gente. Por eso yo digo que si la introducción falla, usted falla, porque si usted no llama la atención, usted no le interesa a la gente, usted no le hace interesar a la gente por lo que va a exponer, entonces usted va a fallar. Le repito, si usted no interesa o no le hace a la gente interesar por el tema que usted va a desarrollar, entonces las personas se distraen y pierden. Por eso tiene muy importante el tema que va a colocar, que le llame la atención a la gente. La introducción es muy importante, porque usted le va a llevar a
a despertar esa intención. Ahora, ¿cómo se puede hacer una introducción? ¿Cómo se puede hacer? La introducción, usted puede contar un testimonio relacionado al tema. Usted puede contar un testimonio relacionado al tema. O puede contar una historia o una experiencia o una alegoría. Entonces, a través de esa manera, de una experiencia, de una historia, pero siempre breve, y tiene que estar ligado al tema, no tiene que decir una cosa la introducción y otra cosa al tema, no, tiene que estar unido al tema, entonces usted va a llamarle la atención, y esto es muy importante. O en la introducción, también puede usted exponer cómo recibió ese mensaje, en qué momento, en qué lugar. Por ejemplo, yo estaba viajando por Brasil, le estoy diciendo hace prácticamente 30 años atrás. Estaba viajando por una ruta en Brasil, yendo para el aniversario de un conjunto, era el aniversario de un conjunto, me invitaban a predicar. Y recuerdo en un momento dado nos pusimos a orar en el vehículo, estamos orando y ahí me vino la palabra que yo debería predicar en esa ocasión. Y le puedo asegurar que si yo voy a ese lugar, para esa ruta, me voy a recordar el lugar donde estaba, a pesar que hace 30 años. Recuerdo, sí. Y hasta recuerdo el tema que recibí. Cuando todo parece perdido, todavía hay esperanza. Ese fue el tema. Cuando todo parece perdido, todavía hay esperanza. ¿Y en qué fue? Porque también recibí el tema y el texto. Y el texto fue Juan 11, la resurrección de Lázaro. Entonces, cuando usted mira ese pasaje, usted se va a encontrar que para Marta estaba perdido, para María estaba perdido, para la gente estaba perdido, para la ciencia estaba perdido, y aún para la religión estaba perdido, porque según el concepto antiguo, el espíritu del ser humano después de muerto estaba rondeando 3 días el cuerpo. Después de los 3 días se iba a su destino. Y Jesús llegó el cuarto, llegó tarde. Entonces, tanto para la religión, para María, para Marta, para la gente, para todo, llegó tarde. Entonces el título es, cuando todo parece perdido, todavía hay esperanza. Y entonces ahí hablé ese tema. Por eso me recuerdo bien, hay casos así que Dios te da de una manera extraordinaria. Dios te revela. Entonces usted puede contar, si quiere, en la introducción, cómo Dios le reveló, cómo Dios le dio esa palabra para compartir. Entonces, puede usted decir esa historia, esa experiencia. Debe ser breve, debe ser muy llamativo, porque tiene que llamar la atención para que la gente escuche lo que usted va a exponer. Debe ocupar pocos minutos. Y bueno, esto es la introducción. Más o menos esto sería la introducción. Entonces aquí tenemos, por lo tanto, la introducción. Número 1, introduce la idea principal del sermón. Es lo que le estaba diciendo. Usted empieza a introducirse dentro del tema principal del sermón. Esto es lo que usted va a exponer. Lo que usted va a exponer, la introducción le va a introducir al tema. Número 2, la introducción le llama la atención del oyente. Por eso le decía, si usted no llama la atención, usted pierde un alto porcentaje de lo que va a desarrollar. Número 3, la introducción debe ser corta, recordando que la introducción no es el sermón, sino lo va a introducir. No empiece a contarle lo que va a predicar, sino introdúzcalo en lo que va a predicar.
Número 4, la introducción no debe prometer más de lo que va a presentar. Usted debe darle lo que usted va a dar. No prometa un montón de cosas que después no pasa nada. Y hablando de esto, hay un periodista aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires, mejor dicho, que cuando él larga el título y hace una pequeña introducción, él coloca el título llamativo y ese periodista dice, empieza a darle una propaganda tremenda a lo que él va a exponer, lo que va a hablar, y después no dice nada. No dice nada, a pesar que él es famoso, ¿no? Y ya lo agarraron. Dice, este promete igual que fulano de tal. Nunca dice nada. Y es verdad, dice mucho, pero no dice nada. En quinto lugar, la introducción no debe dar disculpa. No tiene que pedir disculpa, ni golpear a la gente, ni pedir perdón, no me preparé. No, nada de eso. Eso es horrible. Peor si todavía no te has preparado para el sermón o para la exposición de ese día. Bien, y sexto, la introducción puede estar basada en una oración y luego en una breve explicación. Más o menos así debe ser la introducción. No se olviden, la introducción es muy importante. ¿Por qué? Porque es el primer momento, el primer encuentro entre tú y los oyentes. Es el primer impacto que tú le das a los que te escuchan. Entonces debe darle una buena impresión, un buen ejemplo, una buena historia, algo que le llame la atención. Entonces le llama la atención y va a estar prestando mucha atención en lo que tú vas a exponer. No falle en esto, por favor. Oiga, si en el sermón te tienes que preparar para hacer un sermón temático, expositivo, lo que sea, te tienes que preparar, también te tienes que preparar para la introducción. Debes hacer lo mejor que pueda, la mejor que pueda, para que tú puedas llamarle la atención. Bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la introducción? Voy a ir dando una pauta y después pregunto. Voy a hablar del tema y si alguien tiene una pregunta, el título y si alguien tiene una pregunta. Por favor, si alguien tiene una pregunta, puede decírmelo ahora. Una pregunta, pastor. Sí. Entonces sería la introducción, sería antes de comenzar el sermón, sería, ¿no? Exactamente. Vos tenés el título y el tema. Después del tema viene la introducción. Perfecto. Y eso no te tiene que llevar más de 7, es exagerado, 7 minutos. Después de 7 minutos tú te vas dando una historia, un ejemplo, pero siempre ligado al tema. Y ahí te introduces en el tema y empiezas a desarrollar el tema. Ahí está, perfecto. Listo. ¿Lo entendiste bien? Bueno. Sí, porque lo había entendido que iba al final del sermón yo. Y entonces, entendí mal yo. No, el final del sermón, ¿a qué declaro esto? Es lo último que se prepara. Vos preparás el título, el tema, lo desarrollás, la conclusión, y después que ya tenés todo armado, ya sabés a dónde llegás, ya sabés lo que va a desarrollar, entonces ahí recién prepara la introducción. La introducción nunca se prepara, ni siquiera cualquier escritor de libro, ni cualquier escritor prepara la introducción antes. Todos te la preparan después que ya tienen todo el tema desarrollado, tienen el objetivo, hacia dónde van a llegar, los tópicos que van a tocar. Después que ya tenés bien en claro lo que vas a hacer, lo que vas a predicar, a dónde quieres llegar, ahí recién preparas la introducción. La introducción es lo último que se prepara en un sermón o en cualquier libro que vas a escribir. Todos te preparan, después que lo tenés en claro, ¿no? Perfecto. Listo, ahora sí entendí. Gracias, pastor. Ok. ¿Alguien más?
Bien, si no hay nadie más, yo sigo adelante. Bien, con lo que voy a seguir, lo que quedó el martes pasado, es con el tema, no el título, no confundan el título. Acuérdense que el título es breve y llamativo, es cortito, es una oración bien cortita. El tema sintetiza todo el sermón. Con el tema está sintetizando lo que vas a exponer. Entonces, yo voy a darles algunas indicaciones del tema. Algunas indicaciones. El tema, como ya lo dije, debe resumir el título. O sea, el tema perdón, no el título, el texto, no el título, el texto. El tema está resumiendo el texto y todo lo que vas a exponer. Entonces tú vas a tener una oración donde vas a resumir todo el texto que vas a exponer. Después, no debe divagar, no debe ser difícil de memorizar. Esto tiene que quedar claro en la mente de los que escuchan. Deben salir del culto, de la reunión, y deben saber: esto habló el pastor, o el evangelista, o el que quiera. Esto habló. Entonces debe quedar bien grabado, bien grabado el tema. Por eso, el tema, como la introducción, son dos cosas que debe llamar la atención a la gente. Debe llamar la atención. Yo le dije que usted puede hacer un tema actual. Uno de los temas debe ser actual. Y esto a la gente le interesa mucho. Por ejemplo, ¿cuántas preguntas me hicieron en todos estos últimos meses de pandemia? Es impresionante, de todo lado me preguntaron cosas. Y bueno, entonces usted puede preparar un tema conforme a la actualidad. Y dicho de paso, yo quiero dejarle esta tarea para el lunes. Que usted prepare un sermón con un tema actual que usted está viviendo, con lo que se está viviendo en la nación, y que el tema que usted coloca al sermón tiene que ver con la situación actual. La situación actual. Entonces, anoten allí para el lunes que viene, preparen un sermón con un tema actual. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy? Pero usted recuerde, hermano, que el tema actual, usted tiene que terminar dando la respuesta de la solución a la gente. Es un tema actual, pero dándole una respuesta a la situación de la gente. O, mire, le voy a dar una ayuda. O puede preparar un tema escatológico, profético. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué se está cumpliendo? ¿Qué? Y usted les tiene que dar la respuesta. Porque la mayoría de la gente dice, hoy estaba escuchando la radio, dice, esto no para más. No para más. Porque le estaban haciendo un reportaje a un médico de Italia, y en Italia ya está la quinta infección. Aquí estamos en la segunda recién. Y allá ya están en la quinta. Entonces, se hablaban los periodistas argentinos, pero esto no termina más. No termina. Bueno, entonces, ¿qué respuesta le podemos dar a las personas? Bien. El tema debe ser actual, como ya lo dije. Debe traer respuesta. Y esto es importantísimo. Mire lo que le voy a decir. El tema no solo debe interesarle, sino debe darle respuesta a los que escuchan. El tema que usted va a hablar debe interesarle porque va a traerle una respuesta a los que escuchan. Por eso es importante el tema.
y usted debe traer una respuesta a los que le están escuchando. Muy bien. Entonces, el contenido de su tema, o el desarrollo de su tema, mejor dicho, debe traerle una respuesta. Y el título debe llamarle la atención para escuchar el tema. El tema debe ser una exposición completa. Una exposición completa. O sea, no deje a medias. No estoy diciendo de dar varios sermones, una seguidilla de sermones. No. O sea, no corte el sermón donde no termina en nada. No termina dando una respuesta, no mostró cuál es el problema, no mostró cuál es la solución. No, usted muestra el problema y la solución. Bien. Ahora vamos a seguir con este tema. Bien, seguimos. Y sigue desarrollando el problema, pero le da la solución de nuevo. Siempre tiene que terminar, yo me cansé de decirlo, pero vuelvo a repetirlo, de una manera positiva, no negativa. Por ejemplo, usted un día se dedica a hablar del infierno y que están perdidos y que no hay salvación, o sea, no se salvan y no le da la solución. No, usted habla del infierno, habla de lo que le va a esperar a las personas que no se convierten, pero dele la solución, cómo puede evitar ese acontecimiento, cómo puede evitarlo. Entonces ahí está la solución. Siempre tiene que terminar con una respuesta positiva. Bien, el sermón, o sea, el tema, mejor dicho, el tema del sermón, tiene que tener un contenido de alimento espiritual. No simplemente exposición elocuente, porque por elocuente hay muchos mejor que nosotros para hablar, porque hay muchos que tienen la facilidad de expresar palabra. Pero nosotros no estamos para dar una buena elocuencia, un buen sermón, un buen discurso, sino que debe traerle un alimento sólido, eterno, que lo edifique, que le dé la solución, la esperanza, la salida de su problema a los oyentes. Entonces el tema tiene que traer esta respuesta. No se me olviden de este detalle. Su sermón tiene que traer respuesta, tiene que traer el alimento espiritual, tiene que traerle la solución de su problema, tiene que traerle una nueva esperanza, tiene que darle la salida. Entonces usted tiene que trabajar mucho su cabeza para darle un buen título y un buen desarrollo. Por eso, preparar un sermón no es así nomás, no es, bueno, me apartaron, pero yo ni sé cómo se prepara. Eso es malo, muy malo. Por eso yo tengo que prepararme lo máximo posible. Bien, hasta ahora no sé cómo manejarme, pero estoy tratando de darte las herramientas para que las use, para que te sea de ayuda en tu ministerio, en tu exposición de la palabra. Y que mejores mucho, puedes mejorar. Y si no, agarra un diario mañana y mira los títulos, mira los títulos y qué sigue después de los títulos. Ahí te vas a ir dando cuenta cómo se desarrolla, cómo se hace un título, cómo se pone un tema y cómo lo va desarrollando. Jamás te van a dar un título sin sentido. Tiene un propósito, tiene algo llamativo. Es llamativo. Y hay personas que tienen una capacidad tremenda. Mientras van escuchando a quien están entrevistando y larga algunas palabras, ya lo ponen en el zócalo de la televisión y le dan el título y lo ponen como título. Y es llamativo. Pero tiene una capacidad de percepción. Está escuchando y ya lo agarró y ya le pone el título. Esto es tener la capacidad de percepción. Y eso tenemos que tener nosotros. En la medida que vamos leyendo la Biblia, en la medida que vamos observando hacia dónde se dirige el mundo, tenemos que tener perfeccionarnos cada día más para poder traerle una respuesta a la sociedad. Bien, ¿alguna pregunta con respecto al tema? Yo, pastor. Sí, Pablito.
El título normalmente del sermón uno lo nombra, pero al tema no. ¿El tema es como personal del que lo va a decir o es un pensamiento para imprimir? Mira, yo tengo este sistema, yo no digo que sea lo que se debe hacer. Yo mayormente menciono el tema. Yo menciono el tema. El título lo dejo, aunque realmente sería más correcto mencionar el título. Más correcto sería mencionar el título. Pero yo normalmente cuando voy a predicar, yo menciono el tema de lo que voy a hablar. El tema. Yo creo que sería muy bueno practicarlo, tanto el título como el tema. Y lo mejor sería para algunos, para ciertos predicadores, mejor es mencionar el título. Menciona el título. Pero dentro de mis sermones yo menciono el tema de lo que voy a hablar. Sí, el tema. Con esto no quiere decir que no voy a preparar con un título, sino dejo de trabajar en mi mente. Yo quiero trabajar y agilizar mi mente. Continuamente agilizar, desarrollar. No puedo dejar que se atrofie, sino desarrollarla, tanto título como tema. Y te digo que a veces cuesta, con respecto al tema que tenés, cuesta, pero va saliendo. Esto es cuestión del predicador. Es cuestión del predicador. Hay predicadores que te mencionan el título y hay predicadores que te mencionan el tema. Dentro de mi manera de predicar, siempre menciono el tema, no el título, el tema. Bien, pastor. Pues yo hice una prédica y al tema lo mencioné en una introducción, pero cuando dije el título. Sí. Este sermón lo titulé así y el tema lo hablé cuando le puse la introducción. Lo ligaste mucho lo ligaste el tema con la introducción. Sí, el tema mucho no tenía que ver con la... Sí, el tema lo ligué con la introducción. Hice un sermón de Gálatas 1, perdón. Sí. Del 6 al 12. Ajá. Y lo mencioné, pero cuando dije el título. El título de esto es así y conté una anécdota personal de por qué me parecía, por qué escribí ese sermón. Ahí está en la introducción. Bien. Eso sería ya la introducción. Sí. Y ahí mencionaste el tema. Claro, ahí mencioné el tema y también mencioné lo que había hablado con usted, me lo contó, que yo también lo había leído, de que Gálatas es una carta distinta porque no da las implicancias de la gracia, de lo que Dios estaba haciendo en su iglesia, sino que empieza con una exhortación. Y me pareció, como es una carta distinta, mencionárselo para que todos lo sepan, ¿no? Está bien porque comenzaste con el capítulo 1 y va muy de acuerdo con eso, ¿sí? Sí, más que nada para una curiosidad también. Curiosidad, sí. Mezclé lo que me llevó al sermón y una curiosidad que tiene que ver con lo que iba a leer. Bien. No, está bien. Está bien, no. O sea, no hay un solo sistema, ¿viste? Que va a decir así a rajatabla. No. Pero siempre guardando los parámetros, siempre los tópicos fundamentales. El título, el tema está ligado, el título al tema, siempre está ligado. La introducción te va a ligar con el tema y todo el tema va a desarrollar. ¿Por qué necesitas hacer esto? Nunca vas a salir del mensaje. O sea, no vas a andar divagando por toda la Biblia y no decir nada. ¿Por qué? Porque tenés un título, tenés un tema, desarrolla ese tema y llegás al objetivo que querés llegar. Por eso es importante un sermón. Porque a veces las personas no van preparadas al púlpito y empiezan a divagar y cuando terminó el sermón no te dijo nada. Te ocupó tiempo pero no te dijo nada. Te paseó por la Biblia pero no te dijo nada.
Sí, y eso es malísimo. Y eso uno que estudió hermenéutica, que estudió milética, se da cuenta si está preparado o no. Se da cuenta, muy fácilmente se da cuenta. Ujú. Bien, Pastor, una pregunta. sí. En el caso de que demos un sermón en varios días, digamos, ¿tenemos que volver a hacer la introducción y tema y todo eso? No, ¿Sí es continuación? no. Haces una introducción nada más. Una sola introducción. Gracias. A ver, yo uso mucho ese sistema. Yo uso mucho ese sistema de dar una serie de sermones. Inclusive estamos estudiando los miércoles la bienaventuranza. Ya hace más de un mes y pico que estamos estudiando la bienaventuranza. Entonces yo hice una introducción, y ahí entré en cada bienaventuranza. Lo que sí yo aconsejo, y que esto es muy bueno, que cuando vas a dar la segunda parte, hagas un pequeño repaso de lo anterior. Un pequeño repaso. Y que eso te serviría como introducción para el segundo sermón. Después vas al tercer sermón. Volvé a repasar lo del segundo. Eso te sirve como introducción. Y así el cuarto y el quinto. Siempre vas repasando una para que la gente que está recuerde y otra para la gente que no vinieron sepa el tema que está tocando. Sirve para esas dos cosas. ¿Por qué repasar? Para que la gente que te escucha recuerden el tema y para aquellos que no han venido se introduzcan en el tema que estás hablando. Yo no sé si era esa lo que estabas preguntándome. Sí, exactamente eso es lo que me acaba de decir. Bien, bien. Haces una sola introducción. Por ejemplo, yo estoy dando la bienaventuranza y mi introducción fue qué significa ser bienaventurado. Y ahí ya empecé a las bienaventuranzas. Cómo se usaba esa palabra, no más que nada etimológicamente, sino en la práctica. Entonces ahí, como el tema va a ser la bienaventuranza, entonces mi introducción es qué significa realmente en el griego y toda la aplicación que se le daba la bienaventuranza. Y ahí empecé a desarrollar. Una sola introducción, porque si no ya está haciendo dos sermones. Terminó un sermón y el otro sermón, son sermones, pero no estás haciendo varios sermones. Estás haciendo un sermón que va hilvanando uno con el otro. Bien. Sáquense todas las dudas, por favor, y aprovechen porque nos queda poca clase para esto. Bien. Bien, entonces quedó claro esto. Ahora hay que pasarlo al papel, eso es lo que más cuesta. Ponerle un título, ponerle un tema, hacer una introducción. Pero tengo que decirle algo muy, muy importante. Aunque esto es la práctica técnica, la técnica de la predicación. Yo creo que tiene que haber una técnica, pero tiene que haber una inspiración. Porque si yo sé la técnica y no tengo la inspiración, de nada me sirve la técnica. O sea, yo necesito al Espíritu Santo que me ilumine, que me revele la palabra, que me dé la palabra, que pueda aprender la palabra que el Espíritu Santo quiere transmitir. Y necesito la gracia después de recibir esa revelación, de transmitirla. Porque hay muchas personas que tienen la capacidad de aprender, excelente, aprenden, escriben, pero no tienen la capacidad de exponerlo, de hacerle entender lo que ha recibido la persona. Entonces yo necesito
esas dos cosas. Que el Espíritu me ilumine, me dé la gracia para preparar el sermón, pero a su vez que me dé la gracia para transmitir el sermón, para poder compartir la palabra, para que la palabra haga el efecto. Entonces yo considero, creo que todo maestro de la palabra de Dios tiene que concordar en esto, no creo que haya alguien que no concuerde. Necesito la técnica, pero necesito al Espíritu Santo que me dé la gracia, que me dé la luz, que me dé la iluminación, que me dé la gracia para transmitirlo. Primero para interpretar y para pasarlo a un papel y tener un orden para no equivocarme. Ahora, yo considero que aquel que no escribe esos tópicos tiene que ser una persona muy inteligente, muy capaz y muy conocedor de la Biblia para llevar un sermón ordenado. Si usted quiere llevar un sermón ordenado sin tener esos tópicos, tiene que ser muy inteligente, tiene que ser una persona que tiene una memoria extraordinaria para recordarse los textos, los capítulos y llevar ordenadamente. Llevarlo al papel es porque eso te va a ayudar para que tengas un orden. Y no es simplemente para tener un orden, es que las personas que te escuchan van a entender el orden que tú llevas y van a ir acompañándote y te van a comprender a dónde llegas, a dónde quieres llegar. Por eso es tremendamente importante. Yo creo que a veces confundimos el ser espiritual con el desorden. Porque mientras más desordenado sos, parece que sos más espiritual. No, al contrario. Justamente el espíritu es orden y te da un tema, lo desarrolla, lo expone ordenadamente. Eso es espiritual. Ahora, tú te vas al púlpito, no, yo no me preparo, el espíritu me da. Mentira, no te da nada. Es tu emoción, es tu mente. No te da nada. El espíritu te va a hacer recordar lo que estudiaste, lo que te preparaste. Eso sí. Porque hay personas que mientras más desordenados son, creen que son más espirituales. No, esos no son espirituales. Entonces ahí confundimos seriamente eso. Y no confundamos esto. Yo desearía que ninguno de los que tengo acá como alumnos, que nadie confunda que es ese error tan grande. Mientras más desordenado, menos preparado me pongo tras el púlpito, más el espíritu me va a dar. No. Ahí estás confundiendo emoción con unción. La emoción es una cosa y la unción es otra. La unción te capacita, la unción te da gracia, la unción te trae el recuerdo de la palabra, pero no aprueba la falta de dedicación, la falta de estudio, la falta de interés a la palabra. Porque es tan rica la palabra, tan llena de verdades. Si no te preparas, es imposible. Por favor, démosle la seriedad que tiene la palabra. Porque no solamente te preparas para transmitir, te preparas para ti mismo. La primera persona que recibe esa palabra eres tú. La primera persona que se edifica eres tú. La primera persona que va a ser bendecida eres tú, no el otro. Tú eres el primero en ser bendecido. Tú eres el ser ministrado por la palabra. Tú, tu vida, eso es, no el desorden. Esto es muy, muy importante que tengamos muy, muy en cuenta. Bien, si hay alguna pregunta, algo para aclarar todavía. Si no... Una pregunta. Sí. Me ha pasado que por ahí uno le cuenta, qué sé yo, de Juan 11, y usted le habla, ¿no? De que no te dije que si crees, verás la gloria de Dios, y uno le habla que Juan tiene mucho para sacarle y que los alientas a que sigan leyendo y que
y después te dicen, bueno, ¿por qué no sigue dando de Juan? No, y pasa, no, esto que di de Juan, sentí traerlo hoy. Y por ahí dice, bueno, no, pero el domingo que viene siga, y no, ya el domingo. Uno se tiene que, porque por ahí uno se siente atado a traer lo que los otros quieren, ¿no? Y no lo que uno dice, hablando de esto de la inspiración del, del Espíritu Santo. No, el próximo domingo ya capaz que me tenga otra cosa para decir. No sé si de Juan. ¿Qué dice uno ante esas cosas? No, tiene que hacerle entender a la persona que uno está dependiendo del Espíritu, que el Espíritu va a dar la palabra, pero no que va a ser dirigido por la emoción de haber escuchado esa palabra y decir, bueno, traiga el domingo que viene. No. Yo te digo que muchas veces me ocurre cosas así, muchas veces, y, cantidad de veces, pero uno tiene que mantener el equilibrio entre la emoción de alguien y la dirección del espíritu. Entonces, entre la emoción de alguien que quiere seguir escuchando y la dirección del espíritu, prefiero quedarme con la dirección del espíritu. Esa persona puede seguir investigando en su propia casa, seguir estudiando y viendo las verdades fundamentales de todo lo que el capítulo tiene, ¿no? Sí, yo muchas veces me dicen, no, usted puede seguir, siga este tema. No, sabe la cantidad de veces que me han dicho y lo sigo escuchando y sigo hoy escuchando, ¿no? Pero ahí uno tiene que tener la dirección de Dios y decirle, hermano, si Dios me dirige, traigo, si Dios me dirige. Pero si Dios no me dirige, voy a traer lo que Dios me da, lo que Dios realmente me da. Porque lo que Dios te da siempre es la necesidad del momento. La palabra que vas a traer es la necesidad del momento. No te digo que será para todo, pero para alguien Dios hablará, para alguien Dios dará, para alguien Dios va a hablar, porque Dios no habla por hablar, a alguien le está hablando, a alguien le está dando esa palabra. Algunos recibirán, otros será una advertencia para el mañana, pero siempre Dios de alguna manera, por eso dice mi palabra no volverá vacía, siempre Dios da su palabra y por ejemplo hoy no me sirve, hoy, o sea, no es cierto, no me sirve, hoy no estoy afectado y no es prácticamente para mí, pero mañana capaz que la necesita y ahí recuerdo, ese hermano dijo eso y ahí trae la solución, pero no era para hoy, era para mañana. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, hermano, una pregunta, siguiendo la línea que comentaba Pablo, hay dos líneas de sermones. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando ahora la hermenéutica y dentro de la hermenéutica el sermón de la línea expositiva. Y hay otros que dicen, no, me dejo guiar por el Espíritu Santo y en verdad empieza a tomar un versículo, otro y otro y otro, y uno entiende que no hay un tema, ni siquiera tópicos, ni introducción, ni nada por el estilo. ¿Hay dos tipos de sermón o simplemente está mal preparado? Está mal preparado, no dude eso, no dude. Está mal preparado. No se preparó para nada. Te da la idea de un texto, después te da la idea de otro texto, te habla un tema, después te habla otro tema y te hace una mezcolanza. O sea, llenas de espacio con versículos y ahí van. Exacto. Sí, no lo dudes, bajo ningún punto de vista. No están preparados. No están preparados, no se preparan, no se han preparado. Bueno, algunas personas tendría un poco de consideración, otros no, porque algunos pueden prepararse, pero no se preparan. No se prepara. Ese es el problema. Pero algunos nunca tuvieron la posibilidad de prepararse. Ahí uno tendría cierta misericordia y le ayudaría. Pero hay otros que tienen la posibilidad y no se preparan.
porque tienen un concepto equivocado, un concepto tan errado. Y mayormente el concepto que tienen es que la letra mata y el espíritu vivifica, ¿no? La letra mata, eso de 2 Corintios 6:3. Y entonces no te está diciendo eso, que prepararte te mata. Cuando te dice la letra te mata, se está refiriendo a la ley. Por eso habla de la ley y del espíritu, todo ese capítulo 6 de 2 Corintios. Pero no tengas duda que no se prepara. No es un tipo de sermón, no es un sermón que te toca un montón de texto y no te dice nada y no tiene un objetivo. El sermón tiene que tener un objetivo. ¿Alguien más? Sí, pastor, ¿se me escucha bien? Sí, bien. Usted sabe que yo me acoplo con lo que dijo Oscar porque como que en la iglesia donde voy a donde asisto a veces, eso muchos se manejan por la unción y por lo que te da el espíritu en el momento. Pero a mí ciertamente, a mí me pasa que el espíritu me da un tema para desarrollar, como lo hice hace poco en una introducción en la iglesia, pero me tuve que sentar casi toda una tarde a desarrollarlo, a no tener idea equivocada sobre ese texto y todo. Y ciertamente a mí me costó desarrollarlo para que quede algo acorde y lo que yo quiera decir combine con el título, combine con el tema, combine con los versículos, o sea, que tenga una dirección. Uh-huh. Y estas personas insisten en que Dios te va a dar unción en el momento. Que te va a, no sé qué versículo sacan, que te va a llenar tu boca de gracia y será bendición para todos. No sé, no recuerdo qué texto usan. Y yo realmente, la verdad, no me sale así y yo a veces pienso, o yo soy muy pecador o no tengo unción, no sé. Entonces a veces me cae mal hasta la misma palabra, pero sí, agarraste un versículo, lo explicaste y terminó ahí. O sea, entonces, a veces me cae mal, no sé. Y sinceramente, ahora le pido un consejo, a ver qué hacer ante eso. Yo no quiero pelear por empezar en la iglesia, no quiero ni tener un problema con nadie. Pero a veces yo veo los sermones que son un conjunto de palabras pegadas con otras, nada más. Y ellos creen que, como usted dijo también, prepararse hace mal, ¿no? Que estás quitando la unción de Dios, pero yo la verdad no lo veo así, no hay una línea tampoco, o sea, yo sinceramente iba a preguntar lo mismo que dijo Oscar, si hay una o hay que prepararse siempre, o la duda si te dan para predicar o no, o hay que esperar la unción. Yo la verdad estoy ahí en el medio, no sé. Mi pregunta es, ¿recomienda usted siempre estar preparado para un domingo aunque no toque, o bueno, o Dios te dará el tema y desarrollarlo ahí en el momento? Hermano, sí, te tengo tanta respuesta para darte. No se me enoje, yo porque tengo esa sensación nada más, ¿no? No. A alguien. Está bien. En primer lugar, todos los textos que ellos te puedan dar salen del contexto y no dicen lo que ellos están queriendo hacer decir. Los textos que ellos toman no está diciendo lo que ellos quieren decir. No dice. Es totalmente lo contrario. El problema es que ellos no saben cómo estudiar la Biblia, no saben lo que es interpretar el contexto. No interpreta lo que el autor está queriendo decir y de dónde viene y hacia dónde llega. Te lo interpretan mal, como el texto que acabé de mencionar de 2 Corintios 6:3. Y por ejemplo, otro de los textos cuando dice Jesús que el Señor va a poner palabra en su boca, le va a dar palabra a su boca para contestar. Exactamente, bien. Ese bien. versículo usa. Ok, bien. Ahora, si vos lees esa partecita, te queda con eso, no te queda con el contexto. ¿Por qué? Porque Jesús dice que lo van a llevar preso, lo van a llevar ante los jueces y ellos van a tener que argumentar por qué creen cuando estén delante de los jueces, no cuando esté delante del pueblo, no cuando estén predicando, es cuando estén delante de los jueces, cuando sean llevados para que rindan cuenta por qué predica lo que predica. Entonces Dios le va a dar la luz, la iluminación, para decirles a las autoridades por qué predican y por qué creen lo que creen. No tiene nada que ver ese texto con el sermón. Nada que ver con el sermón. Absolutamente nada que ver. Por eso te digo que lo sacan del contexto, totalmente del contexto.
Y mi consejo es que siempre estés preparado y que siempre te prepares. No es así. Aparte, la unción o la inspiración no es que viene, te toma y ahí te da la palabra y te larga. Eso es un horror doctrinal. Eso es una ignorancia doctrinal total. Porque cuando llegas a 1 de Juan en el capítulo 2, allí te explica la unción que está en ti. No que, bueno, el Espíritu me va a dar ¿cuándo? Cuando me pare tras el púlpito. Es un horror. El Espíritu está dentro mío. Cuando yo me convertí, el Espíritu está y Él me va a dar la luz para estudiar, para interpretar, para comprender. Y yo voy a ir con la luz que el Espíritu me dio, con la luz que el Espíritu me ha dado con respecto a la palabra. Y te voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo. Cuando Pablo perseguía, en aquel entonces Saulo perseguía a la iglesia porque él mismo dice, por ignorancia, porque él interpretaba mal la ley. Entonces le aparece el Señor y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo le pregunta quién era y le dice eso Jesús. Y entonces le dice, ¿qué quieres que haga? Entonces ahí el Señor le dice que debe ser un instrumento útil. Pero ahora, ¿qué fue a hacer Pablo? ¿Qué fue a hacer Pablo? Pablo, cuando se convirtió, fue 3 años a estudiar la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, para encontrar al Mesías y para saber la verdad. Entonces, él estudió 3 años. Por esa razón escribió lo que escribió. Escribió la carta a los Colosenses, a los Romanos, a todo. ¿Por qué lo escribió? ¿Que le vino de repente? No. Porque él estudió durante 3 años las Escrituras. Se apartó para encontrar al Mesías en las Escrituras. Si Pablo tuvo que estudiar, siendo Pablo y siendo un maestro de la ley, ¿cuánto más yo tengo que estudiar? Aparte, la Biblia me exhorta vez tras vez que estudie, que investigue, que escudriñe. Es impresionante la cantidad de veces. ¿Por qué no te lees 1 Timoteo y 2 Timoteo? ¿Cuántas veces le exhorta Pablo a Timoteo? ¿Cuántas veces? Que estudie, que escudriñe, que se prepare, que lea. Cantidad de veces está mencionado eso. Entonces ellos están contradiciendo la Biblia, contradiciendo la palabra de Dios. Yo tengo que estar preparado continuamente, permanentemente. Tenga que hablar o no importa, pero yo tengo que estar preparado permanentemente para poder transmitir una palabra correcta, sana, con objetivo. Eso es fundamental. No puedo hacerlo de cualquier manera. Aparte, lo que ellos llaman la inspiración o la revelación, que también es equivocado, porque decir que es la revelación ya no está más. La revelación se cerró con Apocalipsis. Lo que necesitamos ahora es la iluminación, ser iluminado en la revelación. Entonces, es equivocado, porque mayormente se traen mensajes proféticos que no tienen nada que ver con la profecía, porque cuando estudias los dones y la manifestación de los dones, no son del Espíritu de Dios, porque no están diciendo realmente lo que la Biblia usa para los dones. Totalmente lo contrario. La profecía exhorta, consuela y edifica. Y ellos lo que menos hacen es eso, ¿viste? Entonces esas inspiraciones yo no las creo. No las creo. Porque yo ya lo viví, ya lo experimenté y ya recibí muchos mensajes de ellos. Y ninguno de esos se cumplieron. Bien, yo te aconsejo que te prepares, estés siempre preparado, investigando la palabra, estudiándola seriamente. Acuérdate de Esdras 7:10. ¿Por qué no busca tu Biblia en Esdras 7:10? Busca. Esto me llama la atención a mí tremendamente. Estoy en el trabajo y sin Biblia, hermano. ¿Cómo? Estoy en el trabajo. Bien. No importa. Yo te leo lo que te dice Esdras 7:10.
Igual Esdras estoy tomando apuntes. 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón. Primero él preparó su corazón para inquirir en la ley. ¿Qué quiere decir inquirir? Mucho más que leer. La palabra inquirir es zambullirse en lo profundo, estar en lo profundo de la ley, inquirir en la ley de Jehová. ¿Para qué inquirió? Primero para él, es lo que yo le estaba diciendo, es para ser bendecido yo. ¿Para qué? Para cumplirla. Y luego, recién luego, primero yo estudié para mí y luego para enseñar a Israel. Ahora, ¿sabe lo que me llama de todo esto? No que estudió, no que simplemente estudió la palabra. ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que Esdras estaba en el cautiverio. Estaba en el cautiverio ¿y para qué estudiar la Biblia en el cautiverio? Pero él se preparó antes. ¿Para qué? Para el futuro. Y creo que ni él sabía cuál iba a ser el futuro y qué es lo que Dios tenía con él. Ni él sabía. Y Dios fue usándolo para un avivamiento. ¿Pero por qué lo usó para un avivamiento? Porque cuando no había ninguna esperanza, él se preparó. Entonces, él se preparó para un futuro, pero sin saber para qué futuro. Esto es lo que me llama la atención. Él se preparó para el avivamiento que vendría. Y después Dios lo usa en Nehemías capítulo 8. Y le dice, tráenos el rollo, tráenos el rollo. Y entonces ahí él lee el rollo y explica y termina en un tremendo avivamiento, un glorioso avivamiento. Entonces se preparó. Y te voy a decir algo más. En el Antiguo Testamento hubo 5 avivamientos. 5 avivamientos. Con Ezequías, con Josías, con Nehemías, con Asa. 5 avivamientos. ¿Y por qué no se ponen a estudiar esos avivamientos? En todos esos avivamientos, ¿sabe qué ingrediente tenían? Volvían a la palabra. Volvían a leer la palabra, a estudiar la palabra y a cumplirla. Siempre volvieron a la palabra. Y el pueblo que no vuelve a la palabra, hermano, viene gente y se van, vienen y se van, vienen y se van, porque no tiene gente estable, firme, y mayormente cuando llega la hora de la prueba, desaparece. Bien, no sé si más o menos te respondí, pero más o menos rápidamente te respondí. Sí, me llegó la iluminación cuando usted me explicó el versículo este que usted nombró, que Jesús le dice, te daré gracia en tu boca para defenderte de los jueces. ¿Qué versículo era ese? Tendría que buscarlo, no lo tengo en mi memoria ahora, pero sí. Bueno, sí. No es Jesús, creo que es Pedro que dice esto, me parece, no es Jesús. Creo que Pedro lo dice. Claro, ellos usan eso, pero sí, mirando el contexto, no. Ahí está, para eso estamos estudiando el contexto, estamos estudiando todo lo que viene para no errar. Y el problema, hay un problema muy serio en esa gente, solo Dios sabe qué va a pasar. Hay un problema muy serio. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Dios dice así, y no dice Dios, lo dicen ellos. Y acá Dios te está diciendo eso. Mentira, no está diciendo nada de eso. Por más que te agarre la Biblia y te la distorsiona, te están haciendo decir en la Biblia lo que la Biblia no dice. Y esto cada vez que yo conozco la Biblia, más temor me da a mí de predicar. Sinceramente, me da más miedo de predicar. Y ellos tan libremente, tan suelto, pueden decir esas cosas. Es muy peligroso. Es muy, pero muy peligroso. Y acordate lo que dice Deuteronomio, cuando habla en el capítulo 18, ahí de Deuteronomio, que dicen, así dice Jehová, y Dios no dijo nada. Y dice, si la palabra de un profeta no se cumpliere, ¿qué hay que hacer? Apedrearlo, matarlo. Porque no habló no habló el Señor, habló él. Y te digo que hay muchos hoy así. Hay muchos. Eso me da miedo a mí. Sí, con esto ya quiero terminar. Pero igual con eso ya me iluminó bastante.
gracias a Dios, debo decir gracias a Dios, ahí no hay profeta, no hay nada. Pero sí, la palabra, el sermón en sí, es muy superficial por esta cuestión de que ellos esperan la unción ahí en el momento. Y a la verdad que yo no lo veo así, se lo he dicho a algunos y me han mirado como, que no, o sea, que no sé, como que diciendo que vos preferís estudiar, y yo sí, a la verdad de corazón prefiero estudiar, hacer un sermón que tenga una conclusión, que ponga en jaque al hermano o al que le escucha y que le carbure la cabeza, a que hacer un montón de palabras. Y como he tenido una cierta contestación así no muy buena, y mi papá siempre estuvo ahí como para frenarme, entonces preferí callarme diciendo, bueno, si gana, sí, yo bien, pero por lo general lo que pasa es que las predicaciones, los sermones son muy poco profundos, muy poco preparados. Eso es lo que pasa. No sacan mucho fuera de contexto, pero son muy livianos, muy light, entonces como que ah, no me enriquece en absoluto, ese es el problema por lo general. Pero bueno, en sí, muchísimas gracias igual, pastor, porque ya me iluminó con el versículo esto que ellos usan, así que si me viene uno con ese versículo, listo, ya está, gané yo. Muchísimas gracias, pastor. Disculpe el tiempo que le saqué. No, no hay problema. Hoy quiero ayudarlos para que puedan más o menos tener en claro todo lo que hemos estado tocando. Si hay alguien que tiene otra pregunta. Yo tengo una consulta con un versículo de la Biblia, que esta semana alguien lo leyó, la semana pasada, y me agarró una intriga. Pero antes quería cerrar una conclusión según lo que van diciendo, y podríamos decir que las iglesias que no se encargan en estudiar o preparar un sermón, o mejor dicho, escudriñar la palabra, generan una falsa doctrina muchas veces, ¿no? Que eso lo vemos en varias iglesias. Cuando, por ejemplo, hablan sobre la vestimenta como una doctrina para convertirse al Señor, como otras expresiones más a lo físico, y muchas veces podemos discutirlo con la Biblia y pretenden convertirse primero a las costumbres y después al Evangelio. Exactamente. Lamentablemente. Lamentablemente va primero la vestimenta y después Cristo. Si vos haces esto, sos salvo. Si no haces, no sos salvo. Es triste. Sí, es muy triste. Me ha tocado una vez cuando vienen los mormones, testigos de Jehová creo que eran, que vinieron que iban a predicar por las casas. Y yo una vez, bueno, tenía tiempo, así que me puse a charlar con ellos y me decían, y yo, bueno, ¿y cómo uno se salva? Si yo soy mundano, ¿cómo me salvo hoy? Y con buenas obras. Y entonces yo les preguntaba, entonces el pecador que estaba al lado de Jesús, ¿cómo se salvó? ¿Cómo fue al cielo? Y me acuerdo que venía una hermana de ellos en bicicleta corriendo. Cuando yo fui a buscar la Biblia, había 3 personas después. Pero estaba muy bueno. Quería consultar por Romanos capítulo 8, versículo 28, donde habla sobre lo que predestinó. Que dice, bueno, leo solo unas partes que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto, los que conforman su propósito, son llamados. 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y después dice, bueno, una parte más que lo decía lo que predestinó, pero esa palabra, cuando habla sobre lo que predestinó, y dice, el 30, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. En algunas veces se lo interpreta como que solo algunos serán salvos y ya fueron predestinados de antes. Sí. Esa es la interpretación que toman algunas iglesias. Sí. Cuando vos querés estudiar la predestinación, no podés estudiarla de un solo texto. Hay que estudiar la Biblia en contexto si realmente la Biblia me apoya. Si realmente la Biblia está de acuerdo con lo que yo estoy hablando. Si algunos van a ser salvos y otros no,
Entonces, ¿para qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a algunos o a los predestinados, al mundo Dios amó. Y en otro texto dice, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos, no algunos, todos, todos. Y así podría mencionarte tantos textos que la Biblia te habla de que el amor de Dios es para todos, no es para algunos. Entonces hay algo que no está funcionando. Por conceptos, la Biblia no se contradice, la Biblia no tiene contradicción. Entonces, como consecuencia, hay una mala interpretación. Entonces, los predestinados no son algunos, somos todos. Todos somos predestinados. Pero yo experimento la predestinación con todos sus beneficios cuando acepto a Cristo. Ahí recién tengo toda la bendición y soy un hijo de Dios. Ahora, el amor de Dios es para todo y Dios quiere que todos sean salvos, pero no son salvos todos. Y esto depende de mi decisión con respecto a Cristo. Entonces es lo mismo, a ver cómo colocarte un ejemplo. Yo quiero viajar a un determinado lugar, pero tengo que esperar un colectivo. Y viene el colectivo y subo, ahí recién entré a esa predestinación. Mientras tanto estaba parado, no recibí esa bendición. Pero cuando entro, voy al destino. ¿A dónde? Al destino eterno. Pero yo tengo que tomar una decisión, tengo que entrar en ese precioso plan de Dios, en esa preciosa bendición. Yo sé que este tema es un tema muy crucial, muy discutido, muy discutido. Pero una cosa puedo decirte por seguridad, por certeza, que Dios no ama a uno y a otro lo deja. No. Dios no es así, Dios ama a todo. Porque esto quiebra aún la lógica natural. La lógica natural. Inclusive hay otro tema que también estoy tan dolorido por ese tema, es terrible. La gracia irresistible. Ellos colocan ese tema, la gracia irresistible. ¿Y qué es la gracia irresistible? Yo no quiero aceptar a Cristo. Yo no quiero ser salvo. No, pero vos no vas a resistir. La gracia te atrapa y te atrapa y te atrapa y sos salvo. Es irresistible. Pero el otro que quiere ser salvo, no, pero ese ya está predestinado a ser condenado. Quiero ser salvo. No está en la lista. No eres parte del plan. No, son conceptos humanos, lógicas humanas, lógica humana, y que vienen de la Reforma, por allá por el año 1500, nace prácticamente todo esto. En la Reforma, que lamentablemente tomaron una parte de la Reforma, pero no toda la Reforma. Esto es para estudiar toda la historia. Y la Reforma no solamente fue en el 1500, sino llegó casi hasta el 1900. En todas las reformas. La Reforma de la Salvación, la Reforma de la obra misionera, de la obra del Espíritu Santo. Llevó mucho tiempo Dios reformar todo esto y llevó más de 400 años llevar a la iglesia a la verdad clara. Y tenía varias pautas para dejar en claro. La salvación, el Espíritu Santo, las misiones, la tarea de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese sentido la predestinación, yo paso a ser parte de los predestinados cuando me convierto. Si no me convierto, no soy uno de los predestinados. Esto es mi interpretación en ese texto y en los otros textos que hablan también de la predestinación. Porque no creo que Dios a uno le diga sí y a otro no. Uno es salvo y otro no es salvo. No. Dios salva a todos. Dios le da la bendición a todos. Por eso Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Acá no te habla de predestinación. Y el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado.
Doctor, pregunta. Escuché mucho decir de que, ya que estamos con este tema, decir de que todos vamos a ser salvos. Que todos vamos a ser salvos. No, no todos vamos a ser salvos. Ajá. Pero eso tiene que ver con con el libre albedrío de cada uno, digamos, o sea, de aceptar o no aceptar a Cristo. En mi manera de ver, sí. Para otros, no. En mi manera de ver está. Hay dos cosas. El amor de Dios que te llega y vos decís sí y decís no. Una de las dos decidí, sí o no. Ahí donde entra el libre albedrío. Ahí entra, y Dios nos dio libre albedrío. Desde el jardín del Edén, Dios dio libre albedrío. Dios lo coloca a Adán y Eva. Aquí está. Esto hagan y esto no hagan. Esto coman y esto no coman. Tienen libre albedrío. Desde el jardín del Edén, Dios dio libre albedrío. Si no tuviésemos libre albedrío, jamás Dios nos exhortaría a que hagamos cosas. Muchas cosas tenemos que hacer. Por ejemplo, santificarnos, perdonar, dedicarnos. Porque si yo no puedo hacer nada, entonces no tengo libre albedrío, no lo puedo hacer. No puedo. Yo creo que está en el libre albedrío. El amor de Dios está. Ahora yo decido si quiero o no quiero. Por eso ahí en Hebreos 3, 7 y 8 dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quiere decir que yo puedo endurecerlo. Yo puedo endurecerlo. Faraón lo endureció. Y tantos otros que lo endurecieron. Pero por eso yo decido. Pastor, una pregunta, sé que por ahí salgo del tema. Yo he escuchado varias veces así predicar a algunos que dicen, Jesús viene y estarán dos en la cama, uno se la ha llevado y el otro se la ha dejado. Y eso me trae un... Tenés miedo, ¿no? No, ¿Quién se va? A ver si se va Grisel, te queda. No, porque eso usted está diciendo que Jesús, ¿cómo se llama? Por eso vino el Hijo del Hombre que de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser? Que está diciendo, si dos están en el molino, uno se lo ha llevado, otro se lo ha dejado. Aquí va la interpretación, esa que no la entiendo a veces. Bueno, te voy a dar una respuesta, pero lo voy a explicar para el mes que viene, todas esas partes. Pero cuando está hablando eso, no está hablando del arrebatamiento. No está hablando del arrebatamiento. Para mí eso ya se cumplió. Para mí ya se cumplió cuando vino el rey Tito, destruyó Jerusalén. Y uno era tomado y otro era dejado. Por eso dice que cuando tengas que huir, que no sea tal día sábado, que fue una masacre tremendo. Fue una terrible masacre. Pero no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Tiene que ver cuando Tito vino con el ejército y destruyó toda Jerusalén. 1 millón y pico de personas fueron llevadas esclavas, otros cientos fueron matados. Las mujeres fueron matadas con lanza. Las mujeres que estaban en cinta, le abrían el vientre con la lanza. Era una masacre terrible, realmente tremenda. Para mí se cumplió ahí se cumple ese texto. Uno será tomado y otro será dejado. Porque tenés que leer todo el contexto, no podés leer un solo versículo, tenés que leerlo todo. Sí, no, pero yo he escuchado como que algunos todavía siguen predicando que eso va a suceder. Por eso yo digo, ¿cómo? Porque qué falta de conocimiento están predicando. Tenés que leer todo el pasaje, todo el pasaje. Porque Mateo 24 tiene profecías para nuestro día, tiene profecías para el fin del arrebatamiento y tiene profecía para después. Así que, y hay que estudiarlo mucho. Realmente Mateo 24 y 25 también da para mucho. Cada uno te lo interpreta como quiere, ¿no? Sí, por eso, pero yo voy a esto, como algunos te lo toman y lo quieren explicar como diciendo, no, así va a ser. Y no están leyendo como te dice el texto ni el contexto. No, tenés que leer el contexto. Para explicar profecía hay que leer el contexto. Hay que leer el contexto. Gracias, pastor, disculpe. Pastor, una pregunta. Sí.
Pregunte. Escuché a muchos hablar acerca de perder la salvación y muchos que afirman que no se pierde la salvación. No estoy dudando de la salvación ni nada de eso, pero hay muchas personas que supuestamente se prepararon y hablan y se dedican a hablar eso. Y desde mi punto de vista, bueno, según lo que habla en Juan acerca de la salvación, entiendo mi salvación cómo tiene que ser, a través de aceptar a Jesucristo y todo lo demás, pero me queda algunas cositas en duda y me gustaría que por ahí hables un poquito de eso. Bien, puedo hablar, sí. Aunque no estamos saliendo totalmente del tema, pero Perdón, sí, no, está bien, está bien, está bien. Yo soy claro en mi postura, yo soy claro, yo creo que la salvación se pierde. Mi postura, la salvación se pierde. Pero para poder llegar a esa conclusión tenés que estudiar el griego y el hebreo, mejor dicho el griego, y mirar las palabras griegas cuando hablas sobre el tema, y mayormente en segunda de Pedro y en la exhortación a los hebreos. Son no dos textos, sino dos cartas muy amplias, tanto Pedro como Hebreos, ya que en Hebreo hay 5 exhortaciones y en Pedro hay básicamente 3 exhortaciones básicas. Pero yo creo firmemente que puede llegar a perderse, pero creo que una persona que realmente nace de nuevo, es muy difícil que la pierda. Si él mantiene la comunión con Dios, si él mantiene esa comunión, no tiene por qué estar temiendo que la voy a perder, no, la mantiene. Puede mantener esa comunión, sin ninguna duda. ¿Por qué vas a perder si vos mantenés la comunión con el Señor? Mantenés esa fidelidad a Dios. Difícilmente que puedas perderla, pero tenés que mantener. Y ahí donde está el libre albedrío, y ahí donde está tu decisión, tu firme decisión. Es un concepto mío, yo sé que esto es muy debatible, me parece que ahora hay más discusiones que en los siglos pasados, que en el siglo pasado cuando se inició, y creo que no era el tema este. Se surgió la salvación por otros problemas, por otra línea, por el catolicismo, que se salvaba por obra. Creo que comenzó por otra fuente y se fue distorsionando, hasta que llega a nuestros días. Y bueno, y hay líneas evangélicas que creen que no se pierde, y hay líneas evangélicas que creen que se pierde. Y bueno, esto a mí no me afecta para nada, si cree o no cree, pero sigo firme adelante, no tengo temor de perderla, no tengo temor. Sí, es eso lo que quería escuchar, por ahí un poquito el tema de no perder la salvación, es caminar en santidad, estar en comunión con Dios, conectado con el Espíritu Santo. Sí, entiendo, y para mí, de mi punto de vista, también se puede perder. Y bueno, era para aclarar una duda además que tenía, que necesitaba. Pero bueno, muchas gracias. Ok. Bien. Quiero tomarme unos minutos para, la conclusión. El tema simplemente ya hemos mirado la introducción, ya la hemos visto. La conclusión no hemos visto, ¿no? La conclusión. Quiero dejarle algunos conceptos de la conclusión. Bien. Es la última parte, es lo último que se prepara de un sermón, es lo último que se prepara. Como ya le dije, la introducción, lo último se prepara, pero la conclusión está dentro de los últimos aspectos del sermón. Y la conclusión se le suele llamar la última estocada. O sea, el último golpe donde tú llevas a la persona a que tome una decisión. Por eso la conclusión es como el aterrizaje de un avión.
aterrizar bien. Y por eso cuando concluyes un sermón tienes que concluir bien. Y la persona debe entender, porque ahí tiene que, el que escucha, tiene que entender el desafío. O sea, a convertirse, a consagrarse, a servir, conforme al tema del sermón o al objetivo del sermón. Entonces la conclusión es donde te confrontas o confrontas a la persona a que tome una decisión. La conclusión tiene que llevar a la persona a tomar una decisión. Y esto es lo que sinceramente a mí me preocupa. Me preocupa y me preocupa mucho. Porque yo predico y predico bastante. Y mi pregunta es esta. Mi pregunta es esta. Yo predico tan claro, predico claramente que las personas toman decisiones después de que yo prediqué o no toman decisiones. Porque tu sermón tiene que llevar a las personas a tomar decisiones, a cambios, a transformación, a convertirse, a reconciliarse, lo que fuere. Y si las personas no toman decisiones, el problema es mío, no estoy explicando bien, no estoy dando la última estocada, las personas no toman esa decisión. Es una preocupación. Entonces uno se pregunta, y creo que todos tenemos esa lucha, creo que no hay predicador que no tenga esa lucha, de decir, ¿realmente Dios quería decir esto? ¿Lo dije bien? Si esto es la voluntad de Dios, ¿lo dije bien? ¿Lo aclaré bien? Desafié a la persona. Por eso tiene mucho que ver con la conclusión. Hay que, según un comentarista, dice que hay que tomarse mucho tiempo y hay que darle mucha atención a la conclusión, porque la conclusión es donde lleva a la persona a que tome la decisión. Y la conclusión es la última cosa que la persona va a escuchar. Como la persona va a escucharte y te va a relacionar con lo que tú estás diciendo en la introducción, pero en la conclusión es lo último que escucha. Y esto también es preocupante porque tú no sabes si esa persona que te escucha va a ser la última vez. Entonces tengo que hacer un buen sermón, una buena predicación. Recuerdo un predicador norteamericano, Roger Hobsbawm. Estaba aquí en Buenos Aires ya hace más de 30 años. Y él contó su experiencia en la India, que vinieron para matarlo y estaban todos preparados para matarlo. Y entonces le dijo al traductor, tradúceme todo lo que yo estoy diciendo. Pero porque si este va a ser mi último sermón, tiene que ser un buen sermón. Porque sabía que lo querían matar. Y el jefe dijo, cuando yo haga la señal, vayamos y matémoslo. Y entonces él predicó de tal manera como nunca antes había predicado. Y nadie hizo nada. Y a la noche, en esa misma noche, muere uno de la pandilla de repente. A la mañana siguiente vuelve otro y pidiendo perdón, yo no quería matarlo, no. De tal manera que se fueron convirtiendo todos los que querían matarlo. ¿Por qué? Porque esa estocada, esa predicación tocó el corazón de ellos, los quebró. Y lógicamente Dios intervino milagrosamente, dice, y el jefe de la pandilla dice, yo quería levantarme y no podía. Y todos me miraban que haga la seña, pero yo quería hacer el esfuerzo y no pude. Alguien me amarró a la silla. Bien, esto es un obrar de Dios, ¿no? Por eso es importante que elaboremos el sermón y tengamos muy en cuenta la conclusión, porque ese es el buen aterrizaje. Es la estocada final donde la persona va a tomar la decisión. Y lógicamente, en esa decisión, la persona tiene que encontrar la respuesta a su estado, a su condición. Y mayormente su condición
no solamente es lo económico, sino sobre todas las cosas y lo primordial de todo es la salvación. Es el perdón de sus pecados, la liberación de su condición. Esto sí. Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta y elaborar una buena conclusión. La conclusión puede ser una de las maneras, poder concluir con alguna experiencia también, o puede concluirse con un pequeño repaso de cada tópico. Yo di 3, 4 tópicos, volver a repasar lo que le estaba hablando y recordarle esos tópicos para que tome una decisión, mostrarle cómo fui llevando el sermón. El 1, el 2, el 3 y llegué al último tópico y ese tópico tiene que llevarle a la conclusión. A la conclusión. Entonces tiene que ser así. Entonces es muy importante que no erremos en la conclusión. En la conclusión debemos nosotros aprovechar esa oportunidad. Es allí donde va a transmitirle la efectividad de lo que acaba de explicar, del sermón, de los 3, 4 puntos tópicos. Entonces, toda persona que escucha un sermón tiene que confrontarse con un desafío. Toda persona que escucha un sermón tiene que confrontarse con un desafío. Y debemos predicar de esa manera, de tal manera que las personas se confronten ante el desafío del Señor. Bien, si hay alguna pregunta en cuanto a la conclusión. Sí, hermano, la conclusión siempre la debemos llevar hacia el lado, por ejemplo, si hacemos un sermón evangelista, hacia el lado del arrepentimiento, llevar a Cristo, si hacemos algo, un sermón de edificación, de ir a los pies de Cristo, siempre tenemos que cerrar al oyente a ir al Señor, pero relativamente al tipo de sermón que nosotros estábamos preparando o Sí, exponiendo. sí, siempre con respecto a lo que está exponiendo, ¿no? Pero siempre a los pies de Cristo o a arrepentirse o relaciona el tipo de sermón que preparamos. Sí, si preparas un sermón de perdón, Sí. por ejemplo, de perdón entre hermanos, entonces ahí tenés que llevarle a la persona, si yo tengo a alguien contra alguien, que la persona vaya y perdone a su hermano, que se reconcilie con su hermano, que restaure su relación. Por ejemplo, el perdón entre hermanos. O si llamás el desafío a que sirva a Dios, a un compromiso, a que se comprometa. Hasta acá viviste más o menos, no te comprometiste. Pero entonces hace un sermón de compromiso, que la persona se sienta desafiada para comprometerse y consagrarse más al Señor. O si una persona es un evangelístico, bueno, que la persona se conviertan y se entreguen a Cristo y tengan un encuentro con Cristo. Por eso depende a dónde querés llegar. A dónde llegar es el desafío que haces. Bien, gracias. Yo quiero contar una anécdota. Una vez escuché un sermón que predicaron sobre el chisme. Cuando al finalizar el pastor dice, bueno, si alguien siente que tiene esta actitud del chisme, predicó todo sobre el chisme. Invitó a que pasen adelante. Yo dije, acá no pasa nada. Pasan unos cuantos. No. Y para mi sorpresa, sí pasaron, porque él dijo, el primer paso es reconocer. Y en eso sacamos esa actitud. Y yo no quería ver, pero vi unos zapatos muy llamativos y cuando los veo afuera, detecté los zapatos y dije, qué mal. Pero fui chismoso. Pero sí, para mí fue sorprendente. Yo llegué a casa y conté a mi mamá y digo, no, vos sabés que predicó el chisme y pasaron personas, yo no podía creer eso. Pero fue bueno. Y no es el único que predicó sobre el chisme. Hay otro caso también. Y pasa mucha gente. Y bueno, el pecado es pecado, ¿no? Y bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay nadie más,
el trabajito para el lunes que viene. El martes que viene finalizamos esta materia. El martes que viene finalizamos y la tarea es preparar un sermón actual con el tema actual. Ahí Susana quería preguntar algo. Sí. Puede preguntar. Pastor, que quería acotar lo que el hermano estaba hablando. Él decía del chisme, ¿no? Pero también es el Espíritu Santo que convence en el arrepentimiento y acercarse hacia el trono de la gracia, hacia el trono de Dios, ¿no? Porque por ahí el pastor predicó, pero es el mismo Espíritu Santo que convence de que, bueno, que estaba el chismoso. Eso quería acotar, por eso me sonreí. Sí, no, siempre necesita. El llamado al arrepentimiento del chisme, ¿no? Pero es el Espíritu Santo que obra en nuestra vida. Es que siempre lo vamos a necesitar al Espíritu Santo, siempre, tanto para convencer al pecador, para servir. Es el único que puede hacer esa conversión, eso de ese llamado a través del pastor, que es el canal de bendición para las vidas, ¿no? Sí, siempre va a ser el Espíritu Santo, siempre. Nunca va a depender de nosotros los que predicamos. Nunca va a depender, siempre va a depender de la obra del Espíritu Santo, siempre. Y Dios nos sorprende, porque parece que no podría ser como dijo el hermano, y a mí me ha sucedido cosas, así como contaba el hermano, que Dios siempre nos sorprende y nos muestra de su amor. Exacto. De su amor, ¿no? Y después también, como usted comentaba, sino que yo para acotarlo, porque nunca hablo, por ejemplo, en la iglesia donde estoy, la semana pasada predicaron sobre Pablo y Sila, y fue desordenado, ahora yo me doy cuenta, por el estudio, y decía, el hermano le hizo el versículo, lo leyó, y bueno, pero se desvió a otra cosa que después nos quedamos todos pensando, ¿qué le quiso decir? Y era un hermano que venía invitado, era un misionero, y nos quedamos todos sin respuesta. ¿Y a dónde quería llegar? Por eso digo que es muy importante estudiar la palabra de Dios, y es maravilloso, ¿no? Porque es importante establecer metas. Cuando vas a predicar, ¿a dónde querés llegar? Después sí. Sí. Y la verdad que uno tiene conocimiento, cuando uno ama al Señor, Dios también da esa palabra maravillosa que pone en nuestros corazones, pero necesitamos leer y necesitamos estudiar la palabra. Exactamente, siempre. Y yo creo que, como usted dijo, que uno va leyendo y se va enamorando, y va leyendo y leyendo, y va descubriendo más cosas y más cosas. La verdad que es hermoso, sinceramente es hermoso. Yo soy de leer mucho, pero así profundamente la palabra de Dios, como la estoy llevando, no la llevé, soy sincera. Y siempre prediqué por la misericordia de Dios, y atiendo a las hermanas. Y bueno, para los hermanos soy la tesorera de la iglesia, así que tengo un cargo muy duro y muy crítico. Es el tema, por esas razones que más, cuando apareció por el hermano Simón la propuesta para mi nuera y para mi hijo, yo lo escuché y estaba sentada y dije, yo lo voy a tomar. Y bueno, no me arrepiento, porque escucho a los hermanos y nos aprendemos unos a los otros, y podemos compartir estos testimonios maravillosos y de la grandeza de nuestro Dios. Así es, seguramente. El amor de nuestro Dios. Eso era lo más. Perdón, bueno. Yo también pido perdón por haberme extendido. No hay problema. Así que bueno. Bueno, Dios mediante, en el mes de agosto, si el Señor lo permite, vamos a comenzar a estudiar Apocalipsis. Vamos a tratar de llevar 2 meses, no va a ser un mes, va a ser 2, porque va a ser muy amplio y vamos a tener que ver muchas cosas, no solo en el libro Apocalipsis, porque Apocalipsis solo no lo podemos entender.
Tenemos que entenderlo con Daniel y con Ezequiel y con otros libros. Pero vamos a estudiar Apocalipsis y lo que está aconteciendo hoy en día a la luz de la Biblia. Todo lo que está aconteciendo hoy a la luz de la Biblia. Entonces, tenemos para rato para estudiar ahí Apocalipsis. Espero que se entusiasmen, porque va a ser muy interesante estudiar esta materia. Bueno, Pablito, ora con nosotros, Pablo. Gracias, pastor. Gracias, Señor, por podernos juntar un día más. Gracias por poder oír tu palabra, por aprender y por poder estar hoy con los hermanos. Que esta palabra hoy recibida la podamos expresar y llevar a cada rincón de este mundo, por esta nación y por todas las naciones, en todas las selvas, en todos los lugares donde alguien quiera oírla. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Gracias. Amén.